Yo, lo primero, quería disculpar la ausencia del periodista que tenía que estar aquí presentando a José Manuel, que tenía que ser este periodista de Intereconomía que acaba de entrevistar a la... que quería entrevistar a la Plataforma contra la Oficialidad y acabó entrevistando a la Plataforma contra la Oficialidad. Tenemos que conformarnos con periodista de provincias, que soy yo y que voy a presentar a José Manuel, y ahora voy a pasar ya a lo serio. Además lo tengo aquí apuntado para no equivocarme. ¿Quién es José Manuel Pérez Fernández? Es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad d'Uvieu y letrado del Tribunal Constitucional. Y autor de más de 70 publicaciones sobre ordenación del territorio y urbanismo y Derecho Administrativo y de la Unión Europea. Nestos campos é referente. Por exemplo, col seu traballo Réxime xurídico del turismo rural ganó el premio Tribuna Fitur de 2001 al mellor traballo nel ámbito del turismo en España e Latinoamérica. Foi miembro del Consello Asesor de Comercio e del Consello Asesor de Turismo del Principado de Asturias. Asesoró al Gobierno de Asturias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en materia de sectores económicos, turismo, comercio interior y emprendimiento, y en materia de sectores regulados, telecomunicaciones. Pero, a más de ser referente en estos campos, también es referente noutro que é el que nos interesa aquí. Referente científico también en materia de diversidad cultural y lingüística. Y esto é importante en general porque vivimos en un mundo en el que da cuando sal por aí un abogado pontificando sobre cualquier cosa de derecho o un economista sobre cualquier cosa de economía, y hasta sal por aí un especialista en literatura hispanoamericana facendo afirmaciones categóricas sobre lingüística o sobre sociolingüística. E, bueno, de algunos periodistas e de algunos políticos ya non digo nada. Pero non, resulta que hai especialistas nos diferentes campos científicos. Xente que traballa normalmente de mientres años los temes de los que fala. E les súas valoraciones tienen máis importancia que les d'otros. Sabemos que todo el mundo tiene derecho a opinar, pero que non todas las opiniones valen lo mismo. Así pues, José Manuel Pérez lleva bien de años investigando y publicando sobre diversidad cultural y lingüística. A traballar sobre esos aspectos dedicó parte de las sus estancias de investigación en el extranjero. Tuvo en centros universitarios de Toulouse, Pisa, Trieste, Siena. Voy a mencionar, para terminar y para dar paso ya a José Manuel, voy a mencionar nada más de algunos textos que anuncien la calidad de la intervención que vamos a sentir ahora. Ya en 2005, y digo algunos, ya en 2005 publica un libro intitulado El marco legal del asturiano, vías hacia el reconocimiento efectivo de los derechos lingüísticos. En 2006 coordina el volumen colectivo Estudios sobre el Estatuto Jurídico de las Lenguas de España, y dentro de él firma un capítulo en concreto sobre la oficialidad y otro sobre la lengua asturiana en particular. En 2007 publica El régimen jurídico de la toponimia en Asturias. En 2010, La tutela de las lenguas regionales o minoritarias estatutarias y su encaje en el modelo constitucional español. Y ya en 2013 participa con un texto propio en el libro colectivo Lenguas y Constitución, en el que escriben los principales referentes académicos en la materia. Y poro, y quiero insistir en ello, una persona muy conocedora del asunto que nos ocupa, un auténtico especialista que en este caso sí merece la pena escuchar y apuntar lo que dice. Y es evidente que en Asturias necesitamos sentir xente así, non escaezamos que estamos en el país en el que hasta hai bien pouco non podía haber turismo porque non facía sol o que non podía ofertar gastronomía de calidad porque non teníamos produtos propios. Ideas absurdes que todos tenemos, y en Asturias sabémoslo bien, pero lo que nos conviene é, como digo, escuchar a la xente que sabe. Así que, José Manuel Pérez. Supongo que el aplauso dirá para él, no para mí, porque si no ya no tengo más que decir. No quiero empezar mi intervención sin desear de agradecer a Iniciativa Polo Asturiano la su invitación a participar en esta magnífica idea, que sí parece un seminario de verdad,
no como otros que están más orientados a actos de mera propaganda política. También el darme la oportunidad de volver a mi casa, que es la Universidad de Oviedo, y a esta aula magna, que me trae muchos acordances de tardes de fumo, cuando se podía, de charres, de derecho y de otras muchas cosas más prestoses, ¿no? Y también, claro, agradecía a Cristóbal esas palabras porque va a ponerme colorado. Ya viernes por la tarde, y soy el último a falar, después de una tarde intensa, y tengo que falar de derechos lingüísticos. Y voy a empezar por citar dos derechos que reconozco a todos los asistentes. Uno y el derecho de desconexión, que ese derecho que tiene todo público que asista a una conferencia de mirar fixamente al conferenciante, hoy día también vale al móvil, mientras la somente en principio un viaje interestelar, ¿no? Voy a respetar ese derecho, naturalmente, no podía ser de otro modo como constitucionalista, y voy a intentar que sea ejercitado el menor número posible de personas. El otro y el derecho de deserción, que ya hicieron algunos, que también es muy respetable, y que sé que algunos del público están pensando hacerlo a eso de las 8:30. A mí gustaría hacerlo también, saben que sufro de un mal que está en el tartiere, pero que hoy no creo que pueda ejercitar. También creo que hay cosas más importantes a veces que el fútbol. La realidad sociolingüística española es una de las más complejas y variadas de la Unión Europea. Ya se ha dicho antes por Ignacio que aproximadamente el 41% de la población del Estado vive en comunidades autónomas donde una lengua distinta al castellano goza de oficialidad o al menos de algún tipo de reconocencia. Los orígenes de esta diversidad lingüística son anteriores a la existencia del propio Estado. Basten dos breves datos. A finales del siglo XIII, que hay mucho filólogo y tengo miedo de meter la pata, queden configuradas las líneas generales del mapa lingüístico de la península. Y ya a partir del siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, cuando la uniformidad lingüística se establece como un objetivo político. Por un lado, y la forma de racionalizar el funcionamiento del Estado, y por otro lado, y la construcción de la unidad nacional. La reconocencia de esta diversidad lingüística, desde el punto de vista del derecho, faise por primera vez en la Constitución Republicana de 1931, faise de una forma parcial. Esta Constitución, tantas veces citada y pocas veces leída, también es verdad, enviaba a las leyes del Estado la regulación del uso de las lingües de las provincias y regiones, deseando en las manos de las regiones autónomas entamar la enseñanza na so lingua, garantizando simultáneamente el estudio obligatorio del castellano como lengua vehicular de la enseñanza no universitaria. La vigente Constitución de 1978, la que tenemos por ahora, contiene 10 referencias expresas a la realidad plurilingüe del Estado, tanto en el su preámbulo como en el su texto, ¿no? Contó el artículo clave, que luego hablaré un poco más de él, y el famoso artículo 3, en el que la protección del pluralismo lingüístico va a articularse por medio de un régimen jurídico que es el de la doble oficialidad o cooficialidad. Un régimen cuya regulación se reserva en lo esencial al Estatuto de Autonomía, pero cuyo desendolque va a corresponder al legislador autonómico, que será el que fixe cuáles son los aspectos concretos de ese modelo. A más del texto constitucional, no conviene tampoco escaecer la importancia que tienen de ellos convenios internacionales sobre derechos humanos, derechos civiles, políticos, etc. En especial, la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, de los que no voy a hablar por razones obvias de tiempo, pues si no estaríamos aquí hasta el domingo. En conclusión, y como dice el Tribunal Constitucional, la Constitución de 1978 reconoce la realidad plurilingüe de la nación española y, viendo en ella un valor cultural no solo asumible, sino también digno de ser promovido, obtiene de dicha realidad una serie de consecuencias jurídicas, concretamente 3. Primero, la posible, sobre eso volveré, atribución de carácter oficial a las diversas lenguas españolas. Segundo, la protección efectiva de todas ellas, sean oficiales o no. Y tercero, la configuración de derechos y deberes individuales en materia lingüística.
La meva intervención va a seguir el siguiente esquema breve. De primeres voy a hacer unas precisiones terminológicas para que quede claro, a la medida de lo posible, que é lingua común, que é lingua oficial, que é lingua propia, que é modalidad lingüística, teniendo en cuenta que son categorías xurídicas, no filológicas. Y segundo, voy a exponer qué es lo del artículo 3.2, cómo se interpreta, para esclarecer de ellas ideas equivocadas sobre ese artículo. Cómo se tiene que declarar la oficialidad y si se declara, qué efectos se derivan de ella. Algunas cuestiones ya salieron aquí antes, cuando la intervención de Riaño, el presidente de la Academia, y voy a dar mi opinión, por ejemplo, sobre el de los funcionarios. Si sigue por ahí, voy a responder mi opinión. Ya te veo. Intervención que, por otro lado, se va a suscitar en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ya que, guste o no guste, lo cierto que güey no puede ser ignorada la su importancia para diseñar un futuro de modelo de oficialidad del asturiano y del gallego asturiano. En derecho, es bien importante ser precisos, como quedó demostrado estos días con las últimas anulaciones de las ordenanzas municipales de Loreña o del plan de normalización de Carreño. Y es muy importante ser preciso con los términos, para que no existan dudas al respecto. Y voy a empezar con una cuestión previa, que no tiene que ver con eso. ¿Qué es? ¿Cooficialidad o doble oficialidad? Porque no es lo mismo. La idea de cooficialidad lingüística, aunque ya la usada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y por parte de la doctrina jurídica y también por los movimientos de reivindicación o de refuga lingüística, no tiene amparo constitucional y es dogmáticamente, esto es una opinión mía, incorrecta. Sé que esto es una cosa de juristas, pero es incorrecta. Y explico por qué. En términos constitucionales, en algunas comunidades autónomas hay una doble oficialidad. La del castellano y la de la lengua propia está regulada por el Estatuto y por el legislador autonómico. La expresión cooficialidad lingüística es equívoca, porque da a entender que el mismo régimen de oficialidad se instituye en favor del castellano y de la lengua propia. Y las lenguas pueden compartir la condición de ser oficiales en un mismo territorio. Pero eso no equivale a que su régimen de oficialidad sea el mismo, a que estén en el mismo nivel. Dicho esto, entramos con el tema de la lengua común, el castellano, el 3.1 de la Constitución. Por el devenir histórico, el castellano es la lengua común de todos los ciudadanos y ciudadanas españoles, aunque no fuera la su lengua materna de todos ellos. Y es por ello la única lengua a que se le atribuye la condición de lengua oficial del Estado, en el artículo 3.1. Todos los ciudadanos y ciudadanas españoles tienen el derecho a usar el castellano como expresión de un derecho de libertad. Pero también todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el deber de conocer el castellano. Y ello porque, como dice el Tribunal Constitucional, es el idioma común de todos los españoles, o la lengua oficial de ámbito general. Ese deber se traduce en tres cosas. Por un lado, la enseñanza obligatoria de la lengua castellana. Ese deber, además, en segundo lugar, tiene una presunción juris tantum, que es muy jurídico. Significa que esa presunción puede ser saniciada si colisiona con otro derecho. Por ejemplo, con el derecho fundamental a la defensa. Si un preso alega el su desconocimiento, un procesado, su desconocimiento del castellano, tendría que proceder a nombrarse un traductor porque prevalece el derecho de defensa sobre el deber de conocer el castellano. Eso lo dice el Tribunal Constitucional, no lo digo yo. Y en tercer lugar, que ese deber también se puede plantear respecto de las lingües propias de las comunidades autónomas, fundamentalmente, como vamos a ver, en dos ámbitos. No hay un deber generalizado para toda la población, sino en dos ámbitos, educación y función pública, con los matices que luego diré. Por tanto, castellano, lengua común. Lengua oficial. Ni la Constitución ni los estatutos de autonomía definieron qué es la oficialidad, sino que lo hizo el tribunal ya va a tiempo en una sentencia que se cita muchas veces, la 82/1986, ya llovió. Y decía lo siguiente el Tribunal Constitucional. Aunque la Constitución no define, sino que da por supuesta lo que sea una lengua oficial,
La regulación que hace de la materia permite afirmar que es oficial una lengua, y subrayo esto, independientemente de su realidad y su peso como fenómeno social, sea mayoritaria, minoritaria, a punto de desaparecer o no. La realidad sociolingüística no incide en su reconocimiento jurídico. Cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación entre ellos y los ciudadanos, con plena validez y efectos jurídicos. Otra cosa, también lo dice el Tribunal, es determinar qué consecuencias se derivan de la oficialidad. Y sobre eso volveré también un poco más adelante. Por lo tanto, se puede adelantar en este momento que los traces esenciales que definen la reconocencia de una lengua como oficial son 4. Primera, ser un medio normal de comunicación jurídicamente válido y eficaz. 2, reconocer el derecho de uso activo de los ciudadanos frente a terceros y, en especial, en las relaciones con las administraciones públicas. Y, además, ese derecho, por ejemplo, ya tenemos los asturianos, con sus limitaciones, tienen el derecho de uso pasivo, que es el derecho a recibir la respuesta en la misma lengua que hemos utilizado. Además de este derecho de uso activo y pasivo, se deriva otro derecho fundamental, que es el derecho de opción, el derecho que tiene todo ciudadano a optar por cualquiera de las lingües reconocidas oficiales en el Estatuto, con ellas limitaciones. Por ejemplo, no existe opción lingüística en la toponimia. Les Arriondes son les Arriondes. Y 2, tampoco, esto se cuestiona, pero lo otro no se cuestiona, que en la antroponimia. Si te llames Lluís, llámeste Lluís, no Luisín. Conclusión, este régimen de doble oficialidad establecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía presupone, según dice el Tribunal, no solo la coexistencia, sino la convivencia de ambas lenguas oficiales, con independencia de la realidad y el peso social de cada una de las lenguas en cuestión, para preservar el bilingüismo existente en aquellas comunidades. Y adelanto que el Tribunal defiende un bilingüismo proporcionado, equilibrado y razonable. ¿Discutible? Sí. Tercer concepto, que este sí que da problemas, lingua propia, sobre todo en Asturias. El término de lingua propia tiene una carga de tipo simbólico, de tipo identitario. Viene a reconocer la vinculación histórica de una lengua con un territorio o con una comunidad. Lingua propia como referencia al idioma históricamente utilizado en un territorio. En palabras, y esto también lo dice el Tribunal Constitucional en una sentencia de Vapoco de 2013, el concepto de lengua propia puede definirse como lengua característica, histórica, privativa, por contraste a la común a todas las comunidades autónomas, es decir, al castellano. La consideración de una lengua como propia solo algama la su plenitud si acompáñase de la declaración de esa lengua como oficial. Pero son dos categorías jurídicas diferentes. Y es verdad que para que una lengua pueda ser oficial, lo primero tiene que ser la lengua propia de la comunidad autónoma. Pero no toda lengua propia es lengua oficial. Y eso parece desconocer el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en las dos últimas sentencias. No es capaz de distinguir qué es lengua propia de qué es lengua oficial. Por si sirve de utilidad, brevemente, dos referencias a dos sentencias del Tribunal Constitucional, que por cierto su doctrina también obliga a los tribunales de justicia, no solamente a los ciudadanos. La lengua española, esta es de la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía Catalán del 2006, la sentencia más citada y también menos leída. No me extraña, pues son casi 300 páginas de sentencia. Hay que gustar mucho el derecho para leer, pero ahí está la respuesta a todo, es como libro gordo de PTT. La lengua española, distinta del castellano, susceptible de ser proclamada oficial por un Estatuto de Autonomía, es la lengua de la respectiva comunidad autónoma. Esto es, la lengua característica, histórica, privativa, por contraste con la común, es decir, la propia. El carácter propio de una lengua española distinta del castellano es, por tanto, la condición constitucional inexcusable para su reconocimiento como lengua oficial. Creo que es meridianamente claro. Solamente se puede declarar como oficial la propia. Esto nos libra en Asturias de que pueda ser oficial el inglés, entre otras.
Al filo de esto, y cuando se hizo una sentencia más reciente del 2016 sobre el Estatuto de Autonomía, sobre la situación en Aragón, que por cierto ya la más asemejada a la nuestra, y la sentencia ya del 2016, dice lo siguiente: el Estatuto de Aragón contiene un reconocimiento de las lenguas propias y remite a la ley, ya veréis cómo os suena, para la regulación de los distintos aspectos de su régimen jurídico, uso, protección y promoción. Como también sucede en otros estatutos, está pensando en el nuestro y en el de Castilla y León, este reconocimiento del plurilingüismo en la comunidad no lleva aparejada la atribución de carácter oficial a las lenguas propias. Oficial, lenguas propias. Lo digo a efectos de la anulación de la ordenanza de Noreña y de lo que se nos puede venir encima sobre este sentido. Los efectos jurídicos que se pueden derivar de la declaración de una lengua como propia son fundamentalmente dos. Primero, un mandato a los poderes públicos de normalización lingüística, lo que también faló Riaño en la súa intervención. Y, en segundo lugar, un deber dirigido también a los poderes públicos de que sea la lingua de uso habitual o preferente. No, de uso habitual, no preferente o excluyente. Esta hay una polémica que se planteó también con el Estatuto catalán y desde ese momento el Tribunal Constitucional viene distinguiendo entre lingua de uso normal, que ya es constitucional, y lingua de uso preferente, que ya es inconstitucional. La lingua de uso normal, define el Tribunal, es la que define una realidad caracterizada por el uso normal y habitual de la lengua en todos los órdenes de la vida social. Sin embargo, lingua preferente implica la primacía de una lengua sobre otra en el territorio de la comunidad autónoma, y eso quiebra el modelo de bilingüismo que defiende la Constitución a los huellos del propio tribunal. En conclusión, solamente la lengua propia de una comunidad autónoma puede ser declarada lengua oficial y, como tal, puede tener la consideración de lengua de uso habitual o normal. Pero sea o no sea la lengua habitual, la Administración tiene que garantizar siempre el derecho de opción de uso de cualesquiera de las lenguas oficiales por los ciudadanos. Esto volvió a reproducirse a poco, esta sentencia está caliente porque ya de febrero de este año, sobre el aranés. Yo también en el tema voy a daros un consejo, después hacer caso o no. Lo que dice la prensa y una cosa, perdona, y lo que dicen las sentencias y otra, porque hay que leerles, y eso cuesta. En relación con la lengua aranesa, que se comenta que ha sido vilipendiada, su estatus, etcétera, todo lo que se ha discutido es lo que venía en la ley sobre el uso del aranés, cuando se hacía referencia a uso preferente. Y esto ya es lo que dice el tribunal, cuando se habla de uso normal. Dicha declaración, la de uso normal, no implica ni exclusión ni preferencia del aranés sobre las otras dos lenguas oficiales en Arán, ni tampoco pretende privar al castellano y al catalán de esa cualidad de lenguas de uso normal. O sea, en la mentalidad del tribunal, ya que en Arán, aparte del aranés, también hay lengua de uso habitual, el castellano y el catalán. Y es cierto, como ya os comenté, que sí y es verdad que es inconstitucional aquellas referencias al uso preferente. Pero esto no es incompatible, y lo dice también el propio tribunal, con la siguiente posibilidad. El legislador puede adoptar, en su caso, las adecuadas y proporcionadas medidas de política lingüística tendentes a corregir, de existir, y en nuestro caso existen, situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto a la otra, subsanando así la posición secundaria o de postergación que algunas de ellas pudiera tener. Es decir, que esto no es incompatible con la promoción o favorecer la lengua que lleva más tiempo preterida en el uso. Una sentencia también de este año pasado, de este tribunal, criticado por muchas cosas, la crítica ya es sana, desde dentro también se critica, no hay problema. Por ejemplo, cuando se sometió a conocimiento del tribunal el hecho de que en Cataluña, en la ley sobre medios de comunicación social, se favoreciera la reserva de la mayor parte de los canales de medios de comunicación
para el uso del catalán y del aranés. Pues bien, dice el tribunal que la previsión de la ley catalana no ha de leerse en términos de establecimiento de una regla de preferencia, sino como una concreta medida de política lingüística tendente a corregir una situación de desequilibrio del catalán respecto del español, subsanando así la posición secundaria o de postergación. Toda la ley fue declarada constitucional. Esto no salió en la prensa. La sentencia y la 86/2017 de este año pasado. Está la 86, está la 87 y está la 88. Todo de Cataluña y todo declarado constitucional. Pero no sale. Y la última referencia es al término de la modalidad lingüística, que es un término recogido en el artículo 3.3 y que fai referencia a todo el patrimonio lingüístico, es decir, no solo a las lenguas oficiales como el castellano y las lenguas regionales, sino también a las sus variantes. Este artículo también ampara el tratamiento que ciertas lingües dan unos estatutos de autonomía que no les declaren formalmente oficiales, pero les dan una cierta protección y reconocimiento de derechos. Sobre esto tengo mucho escrito, mucho falado, pero hoy día no toca falar de modalidad lingüística, que ya en la situación en la que estamos, esperemos que por poco tiempo, y voy a continuar entonces falando ahora, si no os dormisteis todavía, del artículo 3.2, el serán. Bueno, serán y no fueron. Dice el artículo 3.2 lo siguiente: les demás lingües españoles serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas acordes con los sus estatutos. Voy a decir al margen de cuáles son las demás lingües españoles, porque de esto también se discutió. Bueno, hoy día, leyendo los estatutos y la Carta Europea de Lenguas Regionales, no hay duda. Pero el precepto plantea varios interrogantes, y aquí hicieronse algunas afirmaciones, que yo ahora voy a matizar. ¿Y un deber declarar la oficialidad? Hoy me preguntaba un colega de Cristóbal por la mañana si existe el derecho constitucional a la oficialidad. No. No hay derecho constitucional a la oficialidad. Entonces, la primera cuestión es si hay un deber la declaración de oficialidad. Si lo hay, ¿qué pasa con los estatutos, como el asturiano, que incumplen este mandato constitucional? Que el estatuto es inconstitucional. Además, vamos a ver también brevemente cómo tiene que ser esa declaración y si existe un modelo único, que desde luego no. Voy a explicaros brevemente cómo se interpreta hoy el artículo 3.2. Entiéndese muy rápido. El artículo 3.2 responde a un enfoque político de la cuestión lingüística que se va a traducir en una declaración de oficialidad. Este artículo que hace facultar al estatuyente, es decir, al que va a redactar el Estatuto de Autonomía, a declarar, si así no lo decide políticamente, como oficial xunto al castellán, a la lingua o las lingües propias de la comunidad autónoma. Dicho claro, la declaración, y hay que asumirlo, esto es así, la declaración de oficialidad non é un acto debido, por lo que la no realización no implica el incumplimiento de ningún mandato constitucional. Y no es que me haya vuelto yo cuyo. Sé que en su tiempo un colega al que aprecio, como Leopoldo Tolivar, con el cual compartiré un acto en breve, y otros colegas que nos dedicamos a esto, decían que el serán, que tienen que ser. Pues no, no tienen que ser. Y si no no pasa nada. Así que eso hay que asumirlo. Y voy a decirlo con dos sentencias. Una referida al asturiano, que tenemos 3 sentencias. La mayor parte de los pleitos sobre cuestiones lingüísticas en el Constitucional son un 80% Cataluña, 70%, 20% País Vasco, hace tiempo que ya no tienen, y Galicia, y para no ser una lengua oficial tenemos 3. Y Aragón tiene una. O sea que, por lo menos, estamos presentes. En el caso del asturiano, la sentencia de 27/96, que tuvo que ver con un conocido pleito electoral por la presentación de candidaturas en asturiano, recuerdo que era Andecha, dice lo siguiente:
El artículo 3 de la norma fundamental ha establecido un régimen de cooficialidad lingüística entre el castellano y las demás lenguas españolas, las cuales serán oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Y dice, es evidente que el artículo 4 del Estatuto Autonómico de Asturias no atribuye carácter oficial a la lengua utilizada por los recurrentes al aceptar las candidaturas. Es decir, no dice nada, sí, está diciendo que indirectamente que son los estatutos los que la tienen que declarar y si no la declaran no pasa nada. Pero más reciente, en relación con el tema de Aragón, dice lo siguiente, en cuanto a la posible atribución de carácter oficial, y el tribunal dice posible, el artículo 3.2 de la Constitución remite a los estatutos de autonomía la decisión sobre el reconocimiento de las lenguas propias como lenguas oficiales y la determinación en cada caso del alcance de cooficialidad. Por lo tanto, no es obligatorio. Y una decisión política, de voluntad política. Y si por voluntad política tal declaración no se produce, pero la lengua o les lingües son reconocidas en el Estatuto, Asturias primero, Aragón después, y ahora Castilla y León, con el caso del asturiano y leonés y del gallego, automáticamente va a integrarse esa lengua en la categoría de modalidad lingüística. Artículo 3.3. Enfoque social, protección, promoción y respeto. Como decía algunas veces con folclore. Pero de ese 3.3 están colgando hoy derechos lingüísticos. Y nosotros los tenemos limitados, con muchos problemas, y lo que se vio antes, y un reflejo del problema que existe. Por lo tanto, si miramos el artículo 3.2, el artículo 3 se observa que en España hay una jerarquía en la tutela lingüística. Apartado primero, oficialidad del castellano como lengua común y oficial del Estado. Apartado segundo, doble oficialidad para algunas lenguas en algunas comunidades autónomas. Y apartado tercero, para el resto, incluidas las anteriores, porque el 3.3 protege a todos. Llegados a este punto, está claro que nuestras lenguas propias, tanto el asturiano como el gallego asturiano, habrán sido dos caminos. El del 3.3, en el que estamos, con la ley de uso del 98, en el que se reconocen derechos lingüísticos, pero que hay un camino, como bien sabéis, difícil, al ser cuestionado permanentemente en los tribunales, y una lucha permanente en los tribunales. Y eso termina cansando. Además, que en los tribunales la respuesta no siempre es la misma. Y el otro camino, y el de la oficialidad al amparo del 3.2. Voy terminando, porque luego si queréis preguntar. Entonces, ¿cómo tiene que hacerse esa declaración de oficialidad? ¿Y qué efectos tiene? No voy a meterme en todo porque sería inabarcable, pero las cuestiones así un poco más polémicas sí. Alguna referencia voy a hacer a la función pública y a la educación, porque es lo que preocupa, básicamente. Otras cosas tienen menos impacto. Si uno examina todos los estatutos de autonomía, ve que la forma de declaración de la oficialidad, la fórmula, desde el punto de vista formal, es bastante asemejada. Normalmente empieza con la denominación o nombre de la lengua, aunque aquí a veces tampoco hay acuerdo. Catalán en Cataluña y Baleares, valenciano en Valencia, euskera en el País Vasco, vascuence en Navarra, en Galicia de momento no tienen problema, y aranés o occitano en el caso también catalán. Y junto con el nombre van dos declaraciones, la de lingua propia, que la faen todos menos uno, el Estatuto de Navarra, no menciona la referencia a lingua propia. Y la oficialidad de esa lingua o lingües xunto col castellano. Y aquí es verdad que los términos cambian, pero bueno, no tiene trascendencia jurídica el que digan xunto col castellano, como el castellano, etc. Y en algunos casos, para que no me pierda, sí, incorporan una limitación territorial de la oficialidad, que puede ser interesante para Asturias en su momento. Y el caso del aranés en Cataluña, pero también el caso del valenciano y el caso del euskera en Navarra. El Estatuto Valenciano, que es de los de nueva generación, es decir, los que se hizo al rollo de la reforma catalana, los nuevos, el nuestro sigue estancado
en el 83, dice lo siguiente: se delimitará por ley los territorios en los que predomine el uso de una y otra lengua, así como los que puedan ser exceptuados de la enseñanza y del uso de la lengua propia de la Comunitat Valenciana. Es decir, el propio Estatuto Valenciano reconoce la posibilidad de que en algunas partes del territorio de la Comunidad Valenciana no se estudie valenciano, sino solamente castellano. Y en el caso de Navarra, que ya es más viejo, una ley foral determinará dichas zonas, se refiere a las del vascuence, regulará el uso oficial del vascuence y el marco de la legislación general del Estado ordenará la enseñanza de esta lengua. Este es un problema que aquí puede tener su interés desde el punto de vista de resolver situaciones como la del gallego asturiano. Lo mismo puede pasar en el caso de Aragón o en el caso de Castilla y León con el leonés y con el gallego. Pero lo que es más importante es que xunto nombre propio oficial viene acompañada una declaración que dice el derecho de todos los miembros de la comunidad a conocer y a utilizar la lengua propia a más del castellano. Solo un estatuto dice derecho y deber, el catalán. Pero el deber que pone el catalán ya lo matizó el Tribunal Constitucional. No hay un deber generalizado para toda la población. Hay un deber para casos concretos y en supuestos concretos. Funcionarios en algunos casos y educación. El único que hay el deber general y el del castellano. Este derecho, conocer y utilizar, plantea dos problemas muy interesantes. Utilizar, administración pública. Conocer, educación. Voy a hacer algunas referencias a las dos cosas. Oficialidad y administración pública. El ejercicio del derecho de uso y de opción lingüística que tienen los ciudadanos tiene efectos para los poderes públicos, con sede en la comunidad autónoma. Así lo reconocen, por ejemplo, algunos estatutos nuevos como el catalán o el valenciano que introducen por primera vez el principio de disponibilidad lingüística, que es el derecho que tiene todo ciudadano y ciudadana a ser atendido en una lengua o la lengua de la su preferencia. Esto es algo novedoso. Pero esta cuestión, que sale siempre, van a obligar a todos los funcionarios a estudiar asturiano. Van a echarme del trabajo porque no sé asturiano. Voy a descender de categoría, van a cortar mi carrera profesional porque no sé asturiano. Está resuelto va a tiempo por el propio Tribunal Constitucional. Voy a daros 4 criterios. ¿Quién es el destinatario del deber de conocer las lenguas oficiales? ¿El funcionario Pérez? Yo soy funcionario. No. El destinatario es la administración pública, que tiene el deber de, dice el tribunal, de proveer los medios necesarios para la efectividad del derecho de uso. O sea, no puede haber derecho de uso por parte de los ciudadanos si la administración no pone medios para que se pueda hacer visible. Puede considerarse el conocimiento de una lengua propia como requisito para acceder a la administración con carácter general o como mérito. Leo literalmente, sentencia ya del 86, la número 82. Palabras del tribunal. De acuerdo con la obligación de garantizar el uso de las lenguas oficiales por los ciudadanos y con el deber de proteger y fomentar su conocimiento y utilización, nada se opone a que los poderes públicos prescriban, en el ámbito de sus competencias, el conocimiento de ambas lenguas para, primero, acceder a determinadas plazas de funcionarios, no a todas, a determinadas plazas de funcionarios, o que en general, segundo, se considere como un mérito, como se considera saber inglés o haber hecho cursos de posgrado en lo más variado. Por lo tanto, para determinados puestos se puede exigir el conocimiento de la lengua propia y como mérito se puede establecer con carácter general. Esto es discriminatorio. Caso de ahora de lo que estamos viendo en la prensa con los médicos en Baleares, luego será cualquier otro colectivo agraviado. Esto es discriminatorio. Va en contra del acceso, al acceso a la función pública. No. Sentencia del 91. El propio principio
para los que sean funcionarios o los que quieran serlo lo van a entender perfectamente. El propio principio de mérito y capacidad, que es lo que exige la Constitución, artículo 23, supone la carga para quien quiera acceder a una determinada función pública de acreditar las capacidades, conocimientos e idoneidad exigible para la función a la que aspira. Si quiero ser médico, pues al menos tendré que haber acabado medicina. Al menos. Por lo que dice el tribunal, la exigencia del conocimiento del idioma que es oficial en el territorio donde actúa la Administración a la que se aspira a servir es perfectamente incluible dentro de los méritos y capacidades requeridas. Y eso no es ninguna discriminación. Y es constitucional. Eso sí, y ahora el que hizo la pregunta entenderá la respuesta, el tribunal dice que eso tiene que ser con progresividad y razonabilidad. ¿Y cómo lo entiende el tribunal? Que la exigencia ha de ser proporcionada en función del tipo y nivel de la función o puesto a desempeñar, pues sería contrario al derecho a la igualdad en el acceso a la función pública exigir un nivel de conocimiento sin relación alguna con la capacidad. Es decir, no se puede exigir el conocimiento de las lenguas oficiales en puestos que nada tenga que ver ese conocimiento para el desempeño del puesto. Comentábamos antes pues, que para ser cámara de la TPA no hace falta conocer el asturiano. Bueno, el asturiano ni ninguna lengua. Si me apuráis, para ser sardinero o trabajar algunos trabajos de la Administración que el contacto con el público y es inexistente, no hace falta saber asturiano ni nada. Entonces, esa idea de que se va a pedir el asturiano para todos los puestos de trabajo, pues es un mito de los muchos que existen en Asturias. Como que no hay inmigrantes. Pues eso, un mito más. Espero haber aclarado el tema de los funcionarios. Voy con el otro y voy terminando ya, y el tema de la educación. Hay que tener claro que la interpretación que está haciendo el tribunal sobre el tema de la educación ya es la defensa de un bilingüismo equilibrado. Y eso se traduce básicamente en 4 cosas. Primero, dice el tribunal que es responsabilidad del Estado, y cuando dice el Estado, dice el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales, en la medida de sus posibilidades, tienen el deber constitucional de asegurar el conocimiento del castellano y de las lenguas propias de aquellas comunidades que tengan otra lengua como oficial. Por tanto, si se declara la oficialidad, como así se desea, la obligación no es solo de la comunidad autónoma, y un compromiso también para el Estado, para todas las administraciones públicas. Otro tema, obligatoriedad de estudiar las lenguas oficiales. Leo literalmente lo que dice el tribunal. Del reconocimiento de la cooficialidad del castellano y de la lengua propia de una comunidad se deriva el mandato, ¿para quién? Para los poderes públicos, estatal y autonómico, de incluir ambas lenguas cooficiales como materia de enseñanza obligatoria en los planes de estudio, a fin de asegurar el derecho de raíz constitucional y estatutario de su utilización. Difícilmente puedes garantizar el derecho de utilización y el derecho en su día a ejercitar el derecho de uso si no conoces la lengua. Cabe una matización, y es que ambas lenguas, dice el tribunal, han de ser enseñadas en los centros escolares con la intensidad que permita alcanzar este objetivo y garantizar ese conocimiento. Admite fórmulas variadas, en las que no voy a entrar. ¿Existe la obsesión de conciencia en materia educativa? No. La actividad educativa es una actividad reglada. Dice el tribunal, o de la doctrina del tribunal, descarta desde un principio toda pretensión de exclusividad de una de las lenguas oficiales en materia de enseñanza. Es decir, que nadie tiene derecho, o no hay derecho constitucional, que lo ampare a exigir que se le enseñe en una sola de las lenguas oficiales. Esto está pensado para Cataluña, pero es que vale para todos. El tribunal, aunque el conflicto se planteó con Cataluña, nos vale para todos la resolución. Es decir, no existe el derecho a estudiar en una sola lengua oficial. Y
Lo que pasa que viene la confusión entre la obligación de estudiar la lengua y el tema de lengua vehicular, que es otro tema. Y en ese caso, dice el tribunal también, nada impide que el estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en la lengua propia y que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Eso es constitucional. Pero nada permite, dice, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, en este caso del catalán. Resumiendo, vehiculares pueden ser las dos, o tienen que ser las dos. Y ahí sí hay derecho de elección de los padres, en decidir si quieres que los tus fillos estudien en castellano, con unas horas, 3 horas semanales de asturiano, o a la inversa. Ahí sí hay derecho de opción. Y termino. Junto con esto suele venir un mandato de normalización de la lengua, lo que hacía también Reino referencia a esa futura ley de uso y de la enseñanza, y una cláusula de cierre que se incumple en Asturias ahora, que es el principio de no discriminación por razón de la lengua. Termino con una cosa. No hay un modelo único de oficialidad, que eso lo sabéis de sobra. Cada territorio tiene que diseñar el suyo en función de la realidad sociolingüística. Ya está bien de mirar siempre para un solo lado. Fijarse solamente en Cataluña. Existe más mundo. Hay más realidades, hay más modelos, incluso fuera de España. Y hay que mirar lo bueno que se hace fuera, a copiarlo. Y si no, además, por una vez, ser originales. Volver a ser referentes en algo y no ser meros reproductores de cosas. Y es la única forma de sobrevivir como pueblo. En definitiva, deseo que se logre la reconocencia jurídica que el asturiano y el gallego asturiano merecen, es decir, la declaración de oficialidad, y que seamos quien ha de diseñar un modelo en el que todos nos sintamos, como yo en este momento, en casa. Muchas gracias. Este aplauso casi me compensa al no ver al Oviedo hoy. Hay preguntas, ¿están previstas preguntas? Queden 10 minutos sobre lo previsto. Bueno, pues, ¿alguna pregunta, alguna cuestión en particular? Parece que hay una pregunta allí. Hola, José. Pues, en primer lugar, gracias por esta exposición tan brillante y tan clarificadora sobre lo que es la oficialidad. Que es una cosa que funciona en media España y funciona prácticamente sin problemas. Mira, hay una cosa que no tocaste por falta del tiempo, pero hay una cosa en la que estás muy versado, que es el tema de la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que parece que iba a ser un camino de desarrollo para las lenguas especialmente no oficiales, pero protegidas, como la asturiana. Pero a la vista de las resoluciones judiciales que vemos en Asturias especialmente y de la propia evolución de la actuación política de desarrollo de la ley de uso, parece que la Carta no existe y sí que sí tiene una importancia jurídica para mí enorme. ¿Cómo lo valores tú? Una pregunta muy interesante, como todos los que fai Nicolás. Primero, la Carta, yo creo que si era útil sobre todo, y era para las lenguas que no eran oficiales. Y no lo digo yo, sino lo dice más gente, ¿no? Pero es verdad que primero hay un desconocimiento grandísimo por parte de la comunidad jurídica del valor de la Carta, y hay otro problema. La forma en que España ratificó la Carta y un despropósito. Y es muy típico del Estado decir que ratifico todo al 100%, para los que son oficiales. Y para el resto dice lo que se puede aplicar. ¿Cómo que lo que se puede aplicar? Porque eso deja en manos del intérprete jurídico qué se puede aplicar o no. Y ahí tenemos un pequeño problema, que ahora viene ratificado por el propio Tribunal Constitucional. Al pronunciarse sobre el tema, en el caso de Aragón, dijo que solamente se aplicaba la primera parte.
la que dice el principio general del artículo 7, no discriminación, medidas de protección, promoción. Y en el resto, en la medida de lo posible, tampoco aclara nada. Eso hace que el valor que pueda tener la carta para la situación actual ahora del asturiano y de otras lenguas como el aragonés, etcétera, es menos de lo que se esperaba. A pesar de que los informes que se fan cada año, bueno, pues sábelo bien, porque faes la parte de guión. Yo no espero gran cosa, la verdad. Viendo por dónde va, no espero gran cosa. Da igual invocar ante el Tribunal Superior de Justicia aquí la Carta Europea, van a decir, vale, está bien, de una carta, de curiosina, tiene unos principios, pero aquí no viene al caso, las ordenanzas son ilegales. Yo no esperaría mucho por la carta. De todas maneras, la carta, respecto a lo que comentabas del artículo 3... Sí, gracias. Respecto a lo que comentabas del artículo 3.3 de la Constitución, bueno, pues da, respecto a esa definición de modalidades lingüísticas al conjunto del patrimonio lingüístico, pero especialmente a las lenguas protegidas que no son oficiales, hay una precisión muy interesante que dice que la carta, bueno, que son lenguas regionales o minoritarias, el instrumento de ratificación español fala expresamente de lenguas para esas modalidades lingüísticas. Digo esto porque al margen de la interpretación jurídica que hay sobre que hay una modalidad lingüística, hay una interpretación política sí, que dice que hay lenguas y hay modalidades lingüísticas, que hay una especie de cajón desastre para meter, no se sabe exactamente qué variedad lingüística, como el asturiano, como el aragonés, como el leonés, y sí que así la carta sí que oferta ofrece una definición muy clara de lo que podemos entender por modalidad lingüística. No sé si tú sí, lo interpretes igual, como una lengua protegida que no un oficial. En eso sí lo aclara el propio Tribunal Constitucional en la sentencia de Aragón. Dice que las lenguas reconocidas en los estatutos que no son oficiales, y por tanto son lenguas propias, están amparadas directamente por la carta. Con lo cual, al margen de lo que pasa en Asturias, hay que ver también lo que pasa al otro lado de la cordillera, donde la lengua también está presente. Y, hombre, será una vía a explorar, pero yo soy bastante escéptico. Era un ilusionado de la carta, lo sabes lo bien, y cada día tengo menos ilusión. Pero bueno, dar la batalla y lo que hay que hacer. ¿Alguna pregunta? Sí. Son todos los juristas. Me sumo a las felicitaciones por la brillante exposición. José Manuel, a mí me gustaría saber tu opinión en relación con el margen que tiene el legislador autonómico y el estatuyente autonómico, pero estoy pensando más en el legislador, a la hora, en un escenario de oficialidad de la lengua asturiana, de delimitar en qué medida se cumple ese contenido mínimo de la oficialidad, que es la obligatoriedad en la enseñanza, en qué medida se puede cumplir, por ejemplo, estableciendo en determinados cursos o en determinados ciclos de la enseñanza obligatoria el establecimiento de una asignatura obligatoria. Tiene que ser en toda la educación obligatoria, puede ser en una parte de ella, tiene que ser en toda la educación, en toda la oferta pública, incluida, por ejemplo, infantil, bachillerato. ¿Podría ser solo en primaria? Es una discusión, como puedes entender, muy viva a este respecto. Y además muy interesante. Yo creo que el tema de la educación va a ser un debate muy interesante que hay que pensarlo bien y hacerlo bien. Yo creo que hay mucho margen de maniobra, que se puede ir desde un modelo de máximos, que esté presente en todos los niveles educativos, primaria, secundaria, hasta bachiller, ya me he perdido ahora con lo que hay, o que se limite su carácter obligatorio a una sola etapa y se mantenga en otros niveles su carácter voluntario. Es decir, todo eso y es posible. Y que eso, pues cuando se discuta, después de declarar la oficialidad, qué queremos, igual, pero soy conveniente ir pensándolo primero, ir preparando qué es lo que queremos en materia educativa, sabiendo también cuál es la realidad en este momento de Asturias, que igual dentro de 10, 15 años cambia y se puede ir a otro nivel. Antes decía también Riaño que hay que ser inteligentes y hay que ser realistas. Y lo que no se puede es entrar como un elefante en una cacharrería y decir, ala, a los máximos.
vayamos paso a paso y veamos lo que funciona bien ahora, qué se puede mejorar y cómo se puede ir avanzando poco a poco. Pero el margen de diseño es ilimitado. Basta ver la cantidad, por ejemplo, el caso del País Vasco, los 3 modelos que tiene hasta 4 modelos. El otro día descubrí uno nuevo, el de la xente que va a trabajar temporalmente al País Vasco y están exentos de estudiar euskera. De eso tampoco se fala. No, es que si voy a trabajar van a obligarme a mi fío. Bueno, pues habrá que ver qué modelo y el que lleve más afectadizo a la situación asturiana. Yo, sin ser experto en materia de educación, más que yo pienso que primaria allí es fundamental, para que la lengua perviva. Oye, estaba el otro día leyendo el caso de Gales y parten de un modelo paralelo, es decir, creo que en torno al 25% de la población galesa sí estudian galés, pero a medida que van subiendo el nivel educativo van abandonando el galés por el inglés. Pero esa gente que aprendió el galés ya no va a olvidar. O sea que modos para diseñar, abondo. ¿Cuál es el mejor? Pues eso, los responsables políticos, la academia, la universidad, pues tendrá cosas que decir sobre eso, aparte de lo que diga la sociedad. Pero bueno, no tiene por qué ser lo que hay en otros lados ya. O sea, yo creo que tenemos que pensar bien para diseñar el modelo más interesante para nosotros. Otra pregunta. Hoy va de alumnos. Buenas tardes, profesor. La entruga igual ya es familiar. Pongámonos el caso que se supera y la mayoría asturiana se pone de acuerdo y hay oficialidad. No obstante, como se recuerda, tiene que recogerse en el Estatuto de Autonomía. Y tiene un camino, un íter. ¿Alguna solución xurídica si en Madrid nos dicen que no? ¿O replantearse? Vamos a ver, yo creo que sería hay muy pocos casos, salvo el caso del Estatuto catalán, pero eso fue una pasada de frenada cuando llegó al Congreso. Ya iba pasado de frenos cuando llegó al Congreso, era una cosa descolocada ya. No conozco ningún caso en que un estatuto aprobado por la mayoría de un Parlamento llegue a Madrid y las Cortes no lo ratifiquen. Siendo Asturias, puede ser. No digo que no, pero siendo Asturias puede ser. Incluso grupos parlamentarios que ya han votado aquí a favor lleguen a Madrid y el aire madrileño, que ahora no voy a decir que sufro, porque es una ciudad amable en algunas cosas, pero en el aire no, voten en contra. Pues tendríamos un problema político gordo. Sería la desautorización a un Parlamento autonómico que es la expresión de la voluntad de un pueblo. Pero no hay atajos. O sea, reforma aquí, a Madrid, y Madrid se aprueba, pues felicidad, tenemos la oficialidad, se farán varios speeches, pero a partir de ese día empieza el problema. Ese día, al día siguiente, empieza el problema. Y hay que estar preparado para el día siguiente, no para la declaración. La declaración es un acto. Bueno, el día siguiente es cuando empiezan los problemas. También me preguntaban, ¿y eso puede declararse inconstitucional? ¿Puede recurrir a algún partido, no voy a decir cuál me nombró expresamente, que declare inconstitucional el qué? ¿Que el estatuto es inconstitucional por declarar la oficialidad? No. Eso es una garantía que viene en la propia Constitución. O sea, que no es verdad que no hay derecho a la oficialidad, pero el modo normal de articular el reconocimiento de derechos lingüísticos y a través de la declaración de oficialidad en el estatuto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, hay dos. ¿Dónde vamos? Sí, profesor. Lo que finca la posibilidad de que haya una oficialidad en diferido. A un año tenemos mayoría suficiente para declararlo, todo falla dirá que no va a ser. Eso que se está falando de una oficialidad en diferido, de que se acuerden ahora los términos para que después, en votando otra vez la legislatura que entra, pudiera valer de algo de lo que se acordara a un año con esta mayoría, ¿llega algo jurídicamente viable o llega una invención de los que tenemos en la cabeza lo de la oficialidad a cualquier precio?
Vamos a ver, yo lo que entendí, esta es una nueva novedad de oficialidad diferida. La capacidad inventiva xurídica de la xente é ilimitada, porque si recordáis la famosa oferta en su día que hizo entonces secretario general del Partido Popular, Álvarez Cascos, y la entonces diputada del Partido Popular, la señora Fernández, era al PSOE para negociar una oficialidad diferida, en el sentido de que si el día de mañana alcanzada X mayoría en el Parlamento, aprobaría una ley que daría ese resultado. Que hay una oficialidad diferida. Si está en el estatuto, está. Y si no está en el estatuto, ya la ley de uso. Porque a mí de nada me sirve que por ley digan que es oficial. No, tiene que venir ya en el estatuto. Una ley no puede declarar oficial una lengua. Y si lo hace, y es tan sencillo como derogando la ley, se acabó el problema. O no alcanzando nunca esa mayoría, estaríamos ¿en qué? ¿En qué situación estaríamos? ¿Seríamos oficiales transitorios? ¿Hasta cuándo estaríamos en transición? Yo, o se fai o no se fai. Pero ese tipo de mecanismos, primero, al ciudadano no le garantiza ningún derecho. Ninguno. No cambiaría para nada nuestra situación. Es como vivir con la ley de uso, pero sabiendo que por ahí en el espacio tenemos la oficialidad transitoria. Yo creo que o sí o no. Otra cosa es que se modifique la mayoría, modificar el estatuto para modificar las mayorías para aprobar determinadas reformas. Ese es otro tema. Y que se rebaje para ciertos temas la mayoría. Pero ya de meterse en danza, meterse a fondo. Teníamos una allí al final. Penélope. Buenas, yo quería falar un pouco del tema de, bueno, circunscribir un pouco a los concellos. Agora mesmo, con la aplicación de la ley de uso, tenemos un pouco marxe de maniobra dentro de los concellos. Digo un pouco porque, bueno, cada concello, digamos, que puede regular a través de una ordenanza el uso del asturiano en ese ámbito, aunque ahora están recurriendo y, bueno, no se sabe qué va a pasar, ni siquiera con los que llevan aprobados ya un porrón de años. Poniéndonos en caso de que tengamos una oficialidad, un contexto xurídico de ese nivel, ¿qué papel juegan los concellos? Refiérome más bien al nivel de, después de una ley de aprobar una ley de normalización, ¿no?, que tiene que venir detrás, ¿qué papel jueguen? ¿A través de una ordenanza? ¿Cada concello regular? ¿Cómo se regularía, digamos, el uso del asturiano dentro de las competencias que tienen los concellos, las competencias pues propias? La futura ley de uso y de educación o de enseñanza que lleva a cabo el proceso de normalización tendría que concretarse cuál es el papel que va a hacer los concellos. Básicamente, yo lo que estáis haciendo ahora, pero con un respaldo avalado por la declaración de oficialidad en el estatuto y una seguridad jurídica que ahora no tenéis. Y eso me refiero también a los servicios de normalización que existen de ellos concellos, ¿no? La función, pues la que al margen de favorecer el esparcimiento de la lengua, fomentar el su uso social, existirían ordenanzas acordes con la situación de oficialidad, pero no sería más que tener un respaldo jurídico para evitar los problemas continuos. No habría problemas, por ejemplo, se sentía en el film antes, de una concejala que usa el asturiano y luego tiene problemas para la transcripción en los actes. Todos esos problemas que tenéis en el día a día de pelear continuamente con es que esto no es oficial, tendríais otros, porque los problemas no desaparecen, porque las personas siguen, ¿entiendes? Eso. Vamos a ver, eso ya así no toda la vida, o sea, la declaración cambia, pero las personas van a estar ahí y van a ponerte torres de otro tipo. Ya no podrán decir, no es oficial. Igual te dicen que no lo entiende, que necesitas un servicio de traducción, que eso cuesta muchos perros, etc. Y me acaban de poner esto. Con más discreción, ¿eh? Yo fui discreto, intenté ser discreto. Bueno, tenemos que dejarlo porque ya estamos fuera de tiempo, 5 minutos fuera de tiempo. Ya sabéis que mañana esto vuelve a las 10 con Francisco Llera Ramo, catedrático de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco. Gracias a todo el mundo.